Cómo ser feminista por el hombre del traje. Paso número 1. Tu opinión es más importante que la de cualquier mujer. Paso número 2. Cuéntale a todas las mujeres que encuentres cómo ser feminista. Paso número 3. No leas ningún escrito de ninguna mujer feminista. Paso número 4. La responsabilidad del feminismo solo la tienen las mujeres. Por lo tanto, no corrijas a ningún colega al que escuches un comentario machista u homófobo. Los colegas son los colegas. Paso número 5. Presume cuando vayas a ligar con una mujer de que eres muy feminista. Y si puedes, repite el paso número 2. Explícale cómo puede ser feminista y en qué se está equivocando. Es importante, amigos, que sigáis estos pasos, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo. Muchas gracias. Buenos días, Mataró. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, gracias por estar aquí hoy. Mi nombre es Ken Pollet y soy un drag king. Y por eso he querido empezar esta charla con un poquito de humor y de amor, porque pienso que, bueno, sobre todo para deconstruir el género tenemos que aprender a reírnos un poquito más de nosotros mismos, todos juntos. Y bueno, pensaréis, drag king, ¿qué es eso, no? Pues un drag king, quizá os suena un poco el término drag queen. No sé si habíais escuchado alguna vez el término drag king, de eso vamos a hablar aquí hoy. Al final el drag no es más que una herramienta para las personas disidentes y para todas las personas en general, pienso yo, para deconstruir el género y atravesándolo pues un poco desde el cuerpo, ¿no? Veo que tenemos como una banda sonora increíble. Este grillo también quería escuchar las charlas de hoy. Me parece fantástico. Bueno, pues a través del drag un poco yo desde 2019 investigo la masculinidad, investigo la norma de género y así pues cómo se puede romper, ¿no? Por el camino también me dedico a generar espacios de resistencia para la comunidad queer. Yo soy una persona trans no binaria. Y pues investigar la masculinidad para mí ha sido no solo una cuestión de supervivencia, sino también una cuestión filosófica. Y bueno, para mí es todo un honor estar aquí hoy en este sitio tan maravilloso con vosotros, porque me gustaría aquí decir que las personas queer siempre hemos estado ocupando espacios en la noche. Y esto no es una casualidad, al igual que el drag siempre ha estado en espacios de noche y en espacios de ocio. No es una casualidad que el drag esté protagonizado por las personas queer y siempre esté en la noche. Ocupar el día para las personas queer es ocupar el espacio de lo válido, es ocupar el espacio de lo que es real y puede pasar y no estar escondidos. Así que quería empezar agradeciendo a la organización la invitación porque que un drag king esté aquí hoy para mí es un gran reconocimiento, así que gracias. Y bueno, deconstruir la masculinidad, urgente, ¿no? No se puede deconstruir la norma de género sin deconstruir la masculinidad. Cuando yo empecé a hacer drag king, en 2019, yo me preguntaba, ¿por qué no se está hablando de la masculinidad? ¿Por qué cuando yo leo sobre performatividad de género, ¿no? Y sobre cómo el género es una construcción,
no estoy encontrando mucho sobre masculinidad. ¿Por qué no se habla dentro de los círculos feministas, transfeministas? Era un tema que no encontraba un discurso ni encontraba, y yo me preguntaba por qué, ¿no? Dentro del mundo del drag pasaba igual. Cuando yo les decía a mis amigas drag queen que iba a hacer drag queen, me decían, ¿eso qué es? ¿Qué vas a hacer? ¿A un hombre con traje? Aquí estoy hoy. Se pueden hacer muchas cosas más con el drag queen, es una cosa riquísima y súper variada, ¿no? Pero yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa con la masculinidad que parece que no es construida? Que parece que es algo que no es performativo, ¿no? Todas estas preguntas están en el origen, allá por 2019, de cómo empecé yo a hacer esto. Y un día, investigando, encuentro la obra de Jack Halberstam. Tiene un libro que se llama Female Masculinity. Si os interesa el tema, lo podéis buscar, está traducido. Y hacía esta misma pregunta, ¿no? ¿Cómo impacta el análisis de las masculinidades en la teoría de la performatividad de género? Esta pregunta la hacía en una obra de 1993. Y estamos aquí hoy, todavía que no ha habido un desarrollo, ¿no?, de este tema. Entonces, cuando yo encuentro todas estas preguntas, digo, vale, aquí hay que hacer algo, ¿no? Aquí hay que tirar del hilo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la masculinidad que parece que no es construida? Yo, mucho antes de empezar a hacer drag king, era una niña marimacho. Y toda la vida yo tuve que observar la masculinidad, no solo para sobrevivir a situaciones de violencia, sino también para entender el tipo de masculinidad que tenía yo dentro de mí, ¿no? Y yo siempre he observado algo muy característico, una naturalidad de la masculinidad. O sea, una forma de ocupar el cuerpo y de ocupar el espacio que parece como dada, natural. Es como, lo podemos ver también en muchos anuncios, por ejemplo, los productos que son para hombres son for men. Y eso ya en sí es una manera de marketing, ¿no? Mientras que la feminidad está construida de otro modo, ¿no? Tiene más artefacto, tiene más construcción. Ya lo decía Simone de Beauvoir, ¿no? No se nace mujer, se llega a serlo. Sin embargo, la masculinidad parece que sí que se nace, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, ¿no?, con esa naturalidad y cómo esa naturalidad hace un poco, se conecta con el poder patriarcal? Yo me hago todas estas preguntas y me parece que esta naturalidad es en realidad también un teatro. O sea, es una paradoja, porque es la performance de la no performance. Es decir, la actuación de la naturalidad es la construcción de lo esencial. Es una paradoja, si os dais cuenta, ¿no? O sea, es cómo hacer para que parezca que no estoy haciendo, ¿no? Y en esta idea me parece que hay mucha cosa, porque si os fijáis en la norma de género, que está construida en binarios, ¿no? Hay muchos binarios, femenino, masculino, sujeto, objeto, natural, artificial, ¿no? Natural y artificial, opuestos, algo que es natural no puede ser construido, ¿no? ¿Qué pasa? Que la masculinidad y la feminidad también están en ese binario. Pero no solo eso, sino que ese binario yo pienso que está en la base de cómo opera la norma de género. Y esto hace que, o sea, este binario está en la base de la norma de género y en la base de muchas violencias hacia la comunidad queer. Y aquí me quiero parar, porque creo que este binario, si lo llegamos a deconstruir, realmente llegaremos a deconstruir muchas cosas. La identidad que se considera natural es la hetero-cis, digamos, ¿no? Mientras que las identidades queer son como un artefacto, una construcción, una especie como de producto de ideología de género, ¿no? ¿Veis por dónde voy, no? Es decir, hablar de las identidades queer como si fueran construidas, mientras que considerar todas las identidades heterocis como naturales, abre la puerta para que discursos que están tomando mucha fuerza a día de hoy y que no voy a decir lo que son porque ya lo sabemos, y no hace falta decir aquí esa palabra tan fea, tan malsonante, abre la puerta para que digan, no, esta gente es que le están comiendo la cabeza a los chicos trans ahora y se están convirtiendo en trans. No. Siempre hemos existido. Las personas queer hemos existido desde que existe el ser humano. Y estamos presentes en todas las civilizaciones y en todas las culturas a lo largo de la historia. Y aquí también quiero meter
un pequeño apunte, y es que, como bien apuntan los estudios decoloniales, el género tiene su origen en la colonialidad, porque fue a través de generar ese binario tan civilizado y tan distinguido de hombre y mujer que los blancos se distinguieron de los salvajes, que tenían una distinción de género así un poco más barrellada y un poco más como que no se entendía bien esa distinción. Me parece que esto es muy importante para entender la norma de género y de dónde viene, porque creo que no se puede entender y no se puede deconstruir el género sin deconstruir la colonialidad. Y pues bueno, esta performatividad de la no performatividad de la norma de género, como veis, yo creo y trabajo con la idea de que está sujeta por la masculinidad, porque la masculinidad en ese binario también corresponde a lo natural, mientras que la feminidad corresponde a lo construido, ¿no? Por eso creo que es muy clave y agradezco mucho que esto esté pasando hoy, porque hace 5 años no lo podría haber visto, porque sin deconstruir la masculinidad no podemos deconstruir la norma de género, y al final la norma de género es lo que nos está atrapando a todos en una serie de roles que ni van con nosotros ni nos ayudan a desarrollar una identidad que sea bonita y libre para uno mismo y para los demás. Todos, y cuando digo todos me refiero a todas las identidades. Me parece que el drag king es una manera, para mí, que yo he encontrado de abordar esto, pero no desde un punto de vista racional, sino desde un punto de vista físico y del cuerpo, utilizando el humor con mucho amor, para que nos podamos reír todos juntos y a través de la risa poder un poco atravesar aquello. Porque relacionado con esta naturalidad y de observar mucho y de mi trabajo de campo, porque hago trabajo de campo en la calle, observo y veo cómo el lenguaje de la masculinidad, entendemos que la masculinidad se ha construido con el poder en la sociedad patriarcal, ¿no? O sea, en una sociedad patriarcal en donde los únicos que tienen el poder son un rol de la sociedad, el poder y el concepto de poder que tenemos en esa sociedad está íntimamente ligado con ese rol de género, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a deconstruir ese poder? Porque todos necesitamos deconstruir ese concepto de poder, que es falso y está construido sobre la violencia. Pienso que ese tipo de poder y ese tipo de lenguaje de esa masculinidad no es un lenguaje racional, es un lenguaje no verbal, es un lenguaje territorial. Cuando te tiran un piropo por la calle, ¿qué están haciendo? ¿Están realmente queriendo ligar contigo? ¿O están diciendo, aquí mando yo, esto de aquí es mío? Entro a la sala y esto es mío, y esto también. ¿Entendéis? El idioma del poder no es verbal, es territorial. Por tanto, pienso que es desde el cuerpo y atravesando desde el cuerpo que realmente podemos atravesar ese concepto de poder y resignificarlo. Y esto lo digo basado en mi experiencia, porque como persona que ha sido socializada mujer y he empezado a aprender los códigos de esa masculinidad hegemónica que tiene el poder en la sociedad, he tenido toda esa experimentación de darme cuenta, oye, aquí se habla otro idioma. Ese es otro idioma. Y claro, yo peleándome con los hombres, no, es que eres machista porque esto y porque lo otro y porque tal. Y no funciona, ¿verdad que no funciona? No funciona, porque es otro lenguaje. Tenemos que hablar otro lenguaje, tenemos que ponernos en ese sitio y decir, oye, no, pues esto es mío ahora. Pero no para imitar ese poder, sino para cambiarlo, para transformarlo. Pero hasta que no lo atravesemos, no vamos a poder cambiar eso. Así que os animo a todos a que probéis el drag, porque realmente al final lo que hace es traer a la conciencia las normas de género que ya tenemos en la parte de atrás de nuestra mente bien integraditas, traerlas a la conciencia, experimentarlas, ver en un espejo lo que son, lo que tenemos dentro de la cabeza y atravesarlas, porque el género se deconstruye atravesándolo y ahí es cuando se derrite, os lo digo por experiencia esto también. Hombres haciendo drag king, mujeres haciendo drag queen, todo. Lo importante es jugar con el género y entender que el género también está en el cuerpo engranado y que a través del cuerpo también es como podemos deconstruirlo. Así que muchas gracias por dejarme hablar aquí del drag king, que siempre está, como he dicho, en los bares y pues traer aquí mi trabajo me hace mucha ilusión.
y me hace mucha ilusión también que estemos aquí hablando de este tema, porque al final lo que queremos todos es vivir en una sociedad más bonita, más libre, ser más vivos, más lindos con nosotros mismos y con los demás, ampliar, no estar de arriba abajo, sino ampliar el horizonte, ¿no? Así que por eso estamos aquí hoy y muchísimas gracias por escucharme. Voy a dar paso a la siguiente mesa, que bueno, me hace mucha ilusión presentaros. El título es Masculinidades en Movimiento, oportunidades y retos para el cambio social. Va a ser la primera mesa del día y va a estar moderada por Xavi Cela, que es profesional del campo de la salud mental y de las masculinidades, y ahora está trabajando con jóvenes, que creo que es muy importante. Y esta mesa pues, va a estar hablando una persona que me hace mucha ilusión presentar. Su nombre es Roy Galán y es escritor, pero para mí es referente del pensamiento contemporáneo y agitador de masas. Y bueno, agitador cultural y referente para mí, así que mucha ilusión presentarte. Y pues nada, que arranquen las jornadas, que disfrutéis y muchísimas gracias.